quienes tienen las garrafas no se las venden porque quieren hacer el negocio en otro lado, afuera. Dice, no puede ser. No puede ser que sean tan crueles. Pero cuando usted acepta que las cosas pueden ser así, también dice, bueno, no puede ser. No puede ser que haya gobiernos que toleren y faciliten que las cosas sean de esta manera. Nicolás Gandini, buenas tardes. Víctor Hugo, buenas tardes. Exactamente, a ver, ¿de qué estamos hablando? La introducción de usted es perfecta. Hubo una nueva denuncia contra el ministro de Energía, este es Juan José Aranguren. ¿Y de qué se lo acusan esta vez? Recordemos que a Aranguren a principio de año la pasó bastante mal. ¿Por qué? Porque se lo acusaba de tener acciones de Shell, que efectivamente las tenía. Era 1,5 millones de acciones que después la Oficina Anticorrupción le obligó a vender esos títulos, que terminó vendiendo en agosto de este año. Esta vez, en base a una investigación periodística de un colega del canal, de C5N, Alejandro Berkovich, lo que salió a la luz es que se benefició, o presuntamente se benefició, a una serie de empresas petroleras que son los productores del gas de garrafa. Ese gas técnicamente se llama GLP, que hay que entregarlo a un programa que se llama Plan Hogar para subsidiar al 40% de la población, que claro, como no tiene gas por redes, como no tiene gas natural, lo que está obligado a consumir es este gas de garrafa. Justamente para que no sea tan caro, las petroleras tienen que vender este gas más barato. ¿De qué se lo acusa Aranguren? De beneficiar a una serie de empresas, de decirle, che, no vendas ese gas en el marco del Plan Hogar, te desregulo, te dejo que vendas ese gas en el mercado más caro, en el mercado de exportación, en otro tipo de clientes industriales que pagan más caro por ese recurso. Entonces, concretamente, de lo que se lo acusa a él y a su segundo, que es el secretario de Hidrocarburos, que se llama José Luis Ureda, es de favorecer a una empresa que es Pan American Energy, que es la segunda petrolera del mercado, conocida por muchos los que seguimos el mundo económico. ¿Por qué? Porque es la petrolera privada más grande del país, de la familia Bulgeroni, también de una empresa china que se llama CNOOC, y el tercer accionista es BP, es la mayor petrolera inglesa del mundo. Entonces, fíjate, acá tenemos unas placas para tratar de entender toda esta denuncia, que es compleja. Una denuncia a la que se suma también Margarita Stolbizer y Liliana Schurz, que son diputados del Frente Renovador. Fíjate, esta es Refinor. Refinor, ¿qué es? Es una empresa que refina combustibles en el norte del país, en Salta, y es una subsidiaria de YPF. En azul está lo que debía vender y en verde lo que efectivamente vendió. A ver, si yo me voy, por ejemplo, a julio de este año, tenía que vender esta... lo miramos acá, esto está en metros cúbicos, tenía que vender 5.000 metros cúbicos de GLP, terminó vendiendo menos de la mitad. En agosto, todavía mayor, agosto, uno de los meses más fríos del año, tenía que vender cerca de 7.000 metros cúbicos y vendió efectivamente 4.500. Uno se pregunta che, pero pará, si el compromiso era vender 7.000 metros cúbicos, ¿por qué el Estado no intimó a la empresa a que venda más? Repito, este es el caso de Refinor, que es una subsidiaria de YPF que tiene concretamente el control, está controlada por el Estado, es la mayor empresa del país. Tenemos otra placa más, conjuntamente, que esta es Pan American Energy, yo te decía recién, es la segunda petrolera del país, está controlada por la familia Bulgeroni, y esto es lo que debía vender, por ejemplo, en mayo de este año tenía que vender 1.000 metros cúbicos, terminó vendiendo la mitad. La pregunta que uno se hace es, ¿por qué? Si tenía que vender esto, si estaba pautado con el gobierno que venda esto, terminó vendiendo la mitad. Lo que dice la empresa concretamente, esto es un elemento atendible, que si esto prospera o si tiene algún tipo de aval en la justicia, habrá que indagarlo. La empresa dice, no, pero yo no soy productor de GLP. Yo le compro de GLP a una tercera empresa que se llama TGS, que mi contrato se terminó en abril de este año. Con lo cual, yo desde mayo, por eso a partir de junio no está más vendiendo GLP, desde abril, desde mayo concretamente este año, no vendo más GLP. En ese sentido, es interesante también tener en cuenta esto, pero bueno, la verdad que la denuncia es fuerte. ¿Por qué? Porque involucra un nuevo conflicto de intereses del Ministerio de Energía, que convengamos que los funcionarios vienen concretamente del sector privado. Entonces, bueno, hay que indagarlo y ver hasta dónde prospera. Es el drama que se tiene hoy día en la Argentina. Todos los CEOs, todos los que tenían intereses privados están ahora manejando todo desde el Estado. Están de un lado y del otro del mostrador. Esto me parece que no se ha visto demasiado en ninguna parte del mundo. Esto es una verdadera excepción mundial, que aquellos que normalmente para hacer sus negocios tenían que utilizar el lobby frente al poder político representado por aquellos que elegía el pueblo, y entonces ahí se producía una pugna. Muchísimas veces perdía el poder político y ganaban los lobbies y teníamos dramas con eso, pero ahora no tienen ningún tipo de inconveniente porque ellos son los que están tomando las decisiones y toman una decisión la que le conviene a la empresa donde trabajaba, donde trabaja, donde tiene intereses, donde le pasan algo por debajo de la mesa, a donde va a volver a trabajar el día que no sea funcionario. Es verdaderamente
abrumador lo que está ocurriendo. Nicolás, no sé si tenés algo más. No, a ver, es lo que explicaba usted, Víctor Hugo. Esto es un nuevo conflicto de intereses, es lo que hay que indagar concretamente si es que se benefició a una serie de empresas en la cual los funcionarios que están a cargo hoy del Estado tuvieron algún tipo de participación. Lo decíamos recién, Refinor, una subsidiaria de YPF, y Pan American Energy. Hay una tercera empresa que es menor, que se llama Capex, prácticamente desconocida, pero bueno, hay que indagarlo concretamente. Hay un temita que me pareció muy interesante hoy, Iván, por ahí me podés ayudar en esto. Sí. Marcos Peñas concurrió concretamente al Congreso de la Nación a responder, como debe hacer un jefe de gabinete, una serie de preguntas de los legisladores y demás. ¿Qué fue lo que se le preguntó sobre, qué fue lo que dijo cuando se lo consultó por un tema que se vino hablando en este canal durante esta semana y la pasada? Lo explicábamos, que tiene que ver con una condonación de 20.000 millones de pesos a las empresas eléctricas. Las empresas eléctricas le debían al Estado 20.000 millones de pesos. El gobierno lo que está diciendo es, bueno, les condonamos esa plata a cambio de que inviertan el año que viene. Se incluyó en la ley de presupuesto y un periodista fue, no sé, Iván, si me puedes ayudar un poco cómo fue eso. Sí, lo que respondió el jefe de gabinete de ministros ante una pregunta del colega Luis Novarecio fue, como se dice, si uno podría decir en el barrio, tiró la pelota afuera, o hasta podríamos decir que la pinchó. Recordemos, Nico, algo que nosotros veníamos hablando durante esta semana, que era si se había o no se había opuesto, que era una duda que teníamos, el Frente para la Victoria y el Frente de Izquierda. Fueron los dos espacios que rechazaron la condonación de la deuda a estas empresas de energía eléctrica. Pero si les parece, Nico, Víctor Hugo, escuchemos la respuesta del jefe de gabinete de ministros, Marcos Peña, al colega Luis Novarecio. No quiero dejar decirlo, porque si no, dicen que no se lo pregunto para no... ¿Por qué se condonó 19.000 millones de pesos a las empresas eléctricas después que se pide el esfuerzo a los ciudadanos por las tarifas? No, la verdad no tengo el detalle, te lo digo eso, si querés, okay. Después eso lo pasamos. Ahí está, Víctor Hugo, la respuesta del jefe de gabinete, que igual, yo insisto con esto, no sé si estoy sobreestimando la comunicación del gobierno o si estoy subestimando la capacidad de nosotros, de los votantes, de darnos cuenta. Pero tiendo a creer que este tipo de respuestas, al ser repetidas, dichas por el presidente y en este caso por el jefe de gabinete, las dos autoridades institucionales más importantes de la Argentina, junto con el vicepresidente, deben tener una acogida positiva en la sociedad. Si no, no me lo explico, Víctor Hugo. La mayor parte de la sociedad termina ignorándolos, porque hay un sector periodístico que es mucho más poderoso que de estas cosas no habla, las oculta o las presenta de tal manera que la gente no se da cuenta. Es como informan. Si hubiese un periodismo que tuviese otro tipo de actitud, otra ética, otra forma de llevar las cosas adelante, una respuesta como esta no puede prosperar. Estamos hablando de un robo que se le hace al erario público, la economía nacional, de 19.000 millones de pesos que tendrían que pagar y que podrían permitir un alivio muy importante, por ejemplo, utilizarlas en lugar del robo de las tarifas, para ir llevando de tantas cosas que se podrían hacer. Las empresas hacen valer su posición dominante porque tienen gente que las representa además dentro del gobierno y consiguen que les condonen 19.000 millones de pesos. Marcos Peña sabe muy bien que de reconocer que esto es así, ¿qué va a decir? ¿Qué va a explicar? Somos buenos con los que tienen mucho y lamentablemente nos toca ser muy malos con los que tienen poco. No, dice, te la debo. Igual que lo que había dicho en su momento Macri. Esa te la debo. Esto no es habilidad. No puede ser habilidad. Hay que tener una prestación de inteligencia muy modesta para que esto tenga alguna eficacia. O tener una cobertura periodística que sea una vergüenza. Ambas cosas, las dos, son las que suceden. Nicolás. ¿Sabes por qué, Víctor Hugo? Te voy a hacer un comentario cortito. Marcos Peña no puede decir te lo debo porque él estuvo concretamente informado por una nota. Acordate que esto comenzó con una nota que manda ADERA, que es la Asociación de Distribuidoras, y se la manda concretamente al jefe de gabinete, Marcos Peña. Entonces él no puede decir te lo debo porque recibió una nota que estaba directamente dirigida a él. Es complicado en ese sentido, digamos. Sí.